ese evento, ¿no?, de gran intensidad, que todo el mundo dice nos castigó la naturaleza, es anormal, nunca lo había visto. Pues sí, no lo hemos visto porque hay una cosa que se llama periodos de recurrencia y en muchísimos fenómenos físicos, y uno de los periodos de recurrencia son sismos como el que está marcado aquí, como el sismo de San Sixto. Y ese sismo pasa en México más o menos cada 400, 500 años. Es decir, por la fecha que ustedes pueden ver allí, no es imposible que pudiera ocurrir en algún momento de nuestro tiempo de vida un sismo de estas características, ¿no? Cuando tengamos un sismo en la zona de subducción mexicana de magnitud 8.4 o 8.6, créanme, va a ser algo muy, muy, muy fuerte. Y lo sabemos, sí lo sabemos. Y tenemos una coyuntura de vulnerabilidades en la ciudad de México que no habíamos tenido y que puede agravar enormemente las consecuencias de un sismo de este tipo. Cuando ocurrió en el año de 1787, pues no existían las megaciudades que existen ahora. Aquí tenemos una ciudad que no existía, que tiene un subsuelo frágil y relativamente debilitado, que vibra en unas frecuencias cada vez más cortas, lo cual va a implicar que las construcciones cada vez más pequeñas son las que van a tener mayores impactos, y hay un aspecto muy importante que ahí es donde tiene que ver el escenario de planeación. Muchas de las construcciones de pocos niveles, digamos de 1 a 3, 4 niveles, están llegando ahora a su tiempo final de vida porque están muy fatigadas por los sismos previos, porque como ya vimos, en 40 años vamos a tener 20 sismos magnitud 7. Y ese mito de que si resistió el 85 resiste todo, no es así. Los ingenieros nos dicen claramente que las construcciones se van fatigando constantemente hasta el punto en que ya no pueden resistir. ¿En dónde está el programa de renovación habitacional del Programa General de Ordenamiento? Pues simplemente es algo que nadie pensó en un escenario a partir de las tendencias que tenemos. Entonces, por eso sirve hacer escenarios, porque si nosotros consideráramos los escenarios en este caso, de amenaza o de peligro sísmico, pues realmente tendríamos que haber hecho un programa bajo otros criterios, ¿no? Porque estamos pensando en el programa general bajo criterios a lo mejor más de viabilidad económica, pero no estamos viendo el programa general de ordenamiento bajo los criterios de vulnerabilidad física, social, amenaza, exposición y peligro, que son todas las cosas que realmente contribuyen a entender si la ciudad es viable o no es viable en el mediano y en el largo plazo. ¿Vas a entender eso, por favor? Entonces, nosotros lo que creo que tendríamos que estar pensando justamente son estos asuntos de fondo de qué es lo que tendría que guiar el programa, ¿no? Tendríamos que tener metodologías de escenarios, tendríamos que hacer planeación estratégica, pero además para nosotros, pues por eso que es el tema que trabajamos, el riesgo de desastre en realidad tiene mucho menos que ver con la amenaza, porque conocemos la amenaza, que con la vulnerabilidad física y social que se construye en la ciudad, y que esa sí es atendible. Cuando llega el desastre es la expresión máxima de la planeación que no hemos hecho. De hecho, en gestión integral de riesgos de desastre siempre hablamos de cómo podríamos medir los desastres que no han ocurrido, que podrían haber ocurrido, pero que no han ocurrido. Y la manera en la que eso podría expresarse, pues normalmente es en dinero, pero también en dolor, en pérdida, en trauma, en daño, o sea, como en un montón de cosas que de repente no consideramos. Entonces, las expresiones del riesgo de desastre son nuestro parámetro de si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien. Si nosotros tenemos o consideramos los procesos de fin de vida útil de un parque habitacional, literalmente de cientos de miles de viviendas, y hacemos intervenciones programadas, estratégicas, en diferentes plazos, evaluando las vulnerabilidades físico-estructurales de las viviendas, pues obviamente vamos a tener menor probabilidad de tener este tipo de impactos catastróficos en un tema tan importante como es la vivienda. Entonces, ese tipo de parámetros de lo que podría ocurrir negativo, pero nosotros logramos reducirlo a través de procesos de planeación estratégica, eso es realmente lo que
a lo que le estamos tirando, ¿no? Entonces, el riesgo y las expresiones del riesgo de desastre en realidad son el síntoma de todo lo que nos falta hacer o de lo que no hemos hecho o que hemos construido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que quería señalar con esta diapositiva, y que creo que con eso vamos cerrando, es que además de los criterios físicos, además de los criterios ambientales, una de las cosas que son muy características de este tipo de planeación estratégica es obviamente integrar metodologías que nos permitan ponernos de acuerdo ante un hecho innegable, que es que no todos vamos a estar de acuerdo en el escenario, ¿no? Y dos, no todos vamos a estar de acuerdo en cómo tenemos que llegar a soluciones de planeación estratégica. Como ustedes seguramente han visto, tuvimos algunas intervenciones en el proceso para hacer recomendaciones sobre cómo tendría que abordarse, por ejemplo, la cartografía de riesgos en el programa general de ordenamiento. Y una de las cosas que señalábamos es que cuando tú pones a consulta este tipo de cosas, claro que vas a afectar intereses. Entonces, si sabes que vas a hacer eso, ¿cómo puedes establecer metodologías o criterios en los cuales tienes que saber la prioridad? No se trata de integrar todo lo que se ponga en la consulta, sino de cómo vas a procesar puntos de vista que tienen visiones divergentes sobre las cosas, de tal manera que podamos llegar a acuerdos para integrar esas visiones divergentes a través de criterios muy claros en los procesos de consulta pública. Y, por ejemplo, uno de los temas que nos podría servir, que de hecho nosotros comentamos, ¿no?, que era muy importante poner como parte de los criterios de valoración de las diferentes contribuciones en la consulta, era el tema de riesgos. O sea, si tienes elementos que te llevan a incrementar vulnerabilidades físicas, pues aunque haya gente que esté muy de acuerdo, no se puede hacer, precisamente porque de lo que estás hablando es de la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ese tema de cómo conciliar visiones a partir de criterios claros y objetivos fue uno de los temas que como que también estuvo muy ausente y como digo, finalmente esta crisis un poco política, social y demás que vimos en los días pasados. Y la última, por favor. Sí. Entonces, para cerrar, ¿cuál sería la idea? Creo que todo el mundo está como con la visión de qué es lo que sigue en el procedimiento, ¿no? Que por supuesto es nombrar al titular del instituto, nombrar al directorio técnico, hacer todas las cosas que tendríamos que haber hecho al principio para tener un instituto de planeación completo, representativo, técnicamente capaz, o sea, todas estas cosas que ahorita no vimos, ¿no? Toda la ley de ordenamiento territorial, luego el programa de desarrollo, el plan de desarrollo y luego el programa general de ordenamiento. Pero hay otras cosas también que son bien importantes y que necesitamos como ponernos de acuerdo ahora que va a volver a empezar todo el proceso, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, se decía, revisar el tema de la climática física. ¿Por qué? Porque esto no puede tener un límite en el cual tú tengas una presión política para decidir ya una cosa que te va a afectar por mucho tiempo, ¿no? Y que ese es un tema constitucional que realmente te estoy viendo. El tema de la autonomía del IPDP, que también es uno de los grandes problemas, o sea, que en realidad es un instituto que no tiene autonomía, que se diseñó como pues, una desconcentración de la jefatura de gobierno, pero también, pues, todas estas cosas que tienen que ver ya como con los procesos de planeación estratégica, ¿no? Por ejemplo, el sistema de información de la ciudad. Quienes conozcan de esto no me dejarán mentir, o sea, los sistemas de información urbana son uno de los grandes problemas metodológicos, porque la cartografía que está allí tiene un valor legal, un valor jurídico. Entonces, tú necesitas tener un sistema que no sea un sistema solamente en la nube o un conjunto de indicadores desarticulados. Tienes que armar un sistema jurídicamente vinculante y eso requiere un montón de consensos,
requiere mucha pericia técnica, requiere una conciliación entre instrumentos de planeación que se diseñan en escalas diferentes, que se programan de manera diferente, y que además, o sea, tienen que ser incontestables en términos de creación de indicadores, porque esos van a tener repercusiones en casi todos los ámbitos, en la creación de espacios urbanos, en infraestructura, en los niveles de construcción, o sea, en casi toda la vida, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas necesitan su propio trabajo interno, y eso, por ejemplo, no se hizo en parte por todas estas debilidades y por todos estos problemas que ha enfrentado el Instituto de Planeación desde su creación, ¿no? Y pues todo este tema de cómo procesar los disensos, ¿no? Porque también, pues aparte del problema, como decía, es que no tenemos estos criterios de conciliar las diferentes visiones. Creo que lo que vimos en las últimas semanas, ¿es esto lo que digo? Que esto era lo que no se debía hacer. Pero ahora que vamos a tener que decir qué es lo que sí se va a hacer, vamos a enfrentar que cada uno de nosotros tiene una visión diferente de las cosas. ¿Cómo vamos a crear los consensos que urgentemente necesita la ciudad? Entonces, esa visión de ese camino, creo que a todos nos tendría que quedar clara. Vamos a empezar por el escenario, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Pero también el cómo llegar a eso necesita que también estemos de acuerdo antes de empezar. Porque si yo de entrada voy a dar unas reglas para ciertos actores y no para otros, pues ahí es donde van a empezar los conflictos, y justamente lo que queremos es una cosa que nos ayude a solventar los conflictos con la legitimidad necesaria para que pueda avanzar, ¿no? Para que pueda llegar a ser implementado, porque si no, vamos a tener este sentido de disputa territorial por el resto del tiempo, y justo es lo que nos va a impedir llegar a estos puntos, ¿no? Entonces eso te va a volver puntos de inflexión que vamos a lograr conciliar, ¿no? Y bueno, mi último comentario sería que esto implica también cómo realizar los procesos de captura del estado y del conflicto de interés. Porque también al ser un instrumento regulatorio, es un instrumento que pone límites, claramente es una herramienta que va a tratar de ser capturada. Es inevitable, ¿no? Hay demasiados intereses en juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer para garantizar que este proceso no está capturado por esos intereses y que realmente estamos tratando de legítimamente de integrar la visión de todos y escucharnos? Porque sí llegó un momento en las últimas semanas, ustedes lo vieron, que parecía que no nos escuchábamos, o sea, que era de, ni a mí me importa, va a pasar porque va a pasar, ¿no? Y esa sensación de no te veo, no te escucho, no te oigo, no te considero, eso es lo que realmente implica un gran enojo social. Eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces es un poco como esta cascada de reflexiones iniciales de ver el escenario, crear los puntos de inflexión a través de planeación estratégica, y luego diseñar estos escenarios en parte, por ejemplo, con criterios de riesgo que son como nuestros límites, son lo que ya no es aceptable, y a partir de ahí, entonces, crear estos herramientas o elementos para el consenso, para decir qué es lo que sí queremos y qué es lo que sí puede proceder en el proceso de planeación. Gracias, doctora Ruiz. Los dilemas de la planeación expresados de manera muy clara, ¿no? Bueno, nuestra siguiente ponente es la doctora Anabel Monterrubio. Ella es doctora en Sociología, maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Azcapotzalco. Fue investigadora A en el Centro de Estudios Sociales y Gestión Pública en la Cámara de Diputados. Desde el ámbito de la administración pública ha trabajado en instituciones relacionadas con la producción de vivienda social, en el ámbito federal, en la Comisión Nacional de Vivienda, y en el ámbito local, en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Y con la recuperación de centros históricos, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. Ha participado activamente en procesos de formación ciudadana de habitantes de áreas centrales de la Ciudad de México. Sus áreas de investigación son producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y local,
renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana, procesos de hábitat y participación ciudadana. Doctora Monterrubio, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues espero sinceramente decir algo interesante. Esto responde más a la revisión que hicimos del plan y programa en las tres versiones y la discusión que tuvimos con organizaciones vecinales en torno de cuáles son las debilidades de la planeación. Bueno, una parte que vemos y en la que coincido plenamente es que hay una confusión entre lo que es propiamente la planeación y el ordenamiento territorial. ¿Qué significa eso? Que primero tendríamos que tener un plan y después el programa de ordenamiento territorial. Y lo que veíamos en el programa general de ordenamiento territorial es que le daban tratamiento más a los sectores en un esquema de planeación que de ordenamiento territorial. En la parte de la planeación es importante trabajar y empezar a concatenar ahí que no estaba hecho con toda la legislación que ya existe en materia de derechos humanos. Uno de los grandes temas finalmente es esa concatenación necesaria con derechos humanos que plantea la Constitución. Lo que vemos es que en ninguno de los dos instrumentos se plantea propiamente esa vinculación. ¿Pero qué significa una vinculación con derechos humanos? Significa hacer otra planeación y otro ordenamiento territorial. En la parte de la planeación, ya después de la Constitución, las leyes, sobre todo las leyes de los derechos económicos, sociales y culturales, deberían estar muy desarrolladas. La parte de vivienda, movilidad, espacio público, gestión integral de riesgo. Las leyes ya plantean qué es lo que hay que hacer en materia de derechos humanos y eso no se plantea en la planeación. Entonces, siempre va a existir esa desarticulación entre planeación y los sectores. Lo que en algún momento comentaba acerca de gestión integral de riesgo, que finalmente las instituciones están resolviendo, no necesitan la planeación. Las instituciones y la gente. Por un lado, las organizaciones sociales resuelven, por otro lado, las instituciones resuelven, planeación queda de lado. ¿Quiénes están resolviendo los problemas? El Instituto de Vivienda, Gestión Integral de Riesgo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo. Entonces, ¿por qué es importante plantear la planeación? Pues tiene que haber una articulación, tiene que haber un camino a seguir y eso no existe. El plan no lo plantea, no planteó cuál es el camino que hay que seguir en materia de esos derechos y no hay una concatenación ni con los sectores ni con las leyes. La otra parte es que la parte de la planeación, en lo que tenemos que trabajar es cuál es la guía de los sectores y en la parte del ordenamiento territorial es el manejo del territorio, no es otra cosa. La planeación, el programa general de ordenamiento territorial, lo que tendría que guiar es todo lo que tiene que ver con el manejo del suelo. Y esa parte del manejo del suelo en realidad está muy débil, porque todo el diagnóstico del planteamiento del programa se fue para ver cómo están los sectores, cómo está la vivienda, dónde están los riesgos, que por cierto que la parte de riesgos no planteó gran cosa, sino una cuestión de diagnóstico, pero nada de propuesta. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura que le da soporte al uso habitacional, solo lo plantearon como sector, pero no el manejo del suelo. Es decir, no plantearon de manera adecuada cuál es el manejo que se va a dar al suelo urbano, al suelo de conservación y al suelo de riesgo. Eso solamente se ocupa y se trabaja en el sociolario en la última parte del programa general de ordenamiento territorial. Entonces, lo que se observa es que hay, para darle pie a los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la movilidad, el derecho a un medio ambiente sano, al derecho a la seguridad, siempre tiene que existir un binomio digamos, exitoso
entre planeación urbana y ese sector. Y en realidad los binomios que se plantean ahí son constructivos. O sea, no hay un binomio real entre planeación y ordenamiento territorial para la vivienda, o un binomio entre planeación, el sector de la planeación, y el ordenamiento territorial para la movilidad o para la gestión integral de riesgos. Eso lo que se plantea en ese programa, en el programa general de ordenamiento territorial, es un diagnóstico adecuado, digamos, si nosotros lo vemos por separado y de manera aislada. Pero cuando ya llegamos a la parte de propuestas está desarticulada. No hay propiamente propuestas que nos lleven a resolver los problemas que plantean en el diagnóstico. Hay una visión muy limitada sobre las soluciones. Y la otra parte que me quiero utilizar un poco más es en la vinculación con derechos humanos. Lo que nos plantea, porque la Constitución y también la Ley del Sistema de Planeación nos dice con mucha claridad que la planeación debe estar articulada con el sistema de derechos humanos de la ciudad. Y eso en realidad no existe. ¿Pero qué significa? Porque esa es la parte más desafiante para la planeación. Porque siempre se ha trabajado de manera separada, medianamente los derechos humanos y muy fuerte la parte de la planeación, con intereses muy claros acerca de hacia dónde tendría que ir la planeación para la generación de riqueza. La planeación en todo caso tiene un doble desafío, que es la generación de riqueza y la equidad, pero siempre se ha trabajado más hacia la parte de la generación de riqueza que hacia la equidad. Entonces, ¿cuál es el desafío que plantean los derechos humanos? Lo que nos dice, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que una política, pero que las políticas y la planeación con enfoque de derechos deben cubrir al menos 5 condiciones. Una de ellas es que bueno, los derechos económicos, sociales y culturales deben ser progresivos y jamás regresivos. O sea, es ese principio de progresividad y no regresividad. Y en muchos casos lo que se plantea en el programa general de ordenamiento territorial es de regresividad. O sea, no hay realmente un avance en cuanto a que se esté mejorando la disponibilidad del suelo para vivienda social o la cuestión de riesgos. De verdad, no hay, es una regresión lo que se está proponiendo en el programa. La otra parte que es importante plantear es la condición de igualdad y no discriminación. Y lo cierto es que desde el enfoque de planeación, bueno, el enfoque que tiene la planeación y el ordenamiento territorial, es que no se plantea nada sobre la igualdad y la discriminación, porque todo lo que se plantea para el suelo es un enfoque totalmente discriminatorio entre los que pueden pagar y los que no. La otra parte que plantea también desde un enfoque de derechos humanos y la política y la planeación son los mecanismos de exigibilidad. Los mecanismos de exigibilidad lo que refieren es que que existan metodologías, espacios muy concretos para la participación ciudadana. Y eso la verdad es que dejó mucho que desear. No solo no es el programa, sino todo el proceso que involucró la planeación, la participación para el programa de ordenamiento territorial, para el plan de desarrollo. ¿Eso qué significa? Como yo comentaba a la doctora hace un momento, que tenemos que plantearnos que alrededor de lo que refiere la integración y la construcción de la planeación para el desarrollo de la planeación para el ordenamiento territorial, debemos llevar a cabo el gobierno y nosotros como ciudadanos otro tipo de actividades que contribuyan a que esa planeación salga adelante tanto en la definición como en la ejecución. ¿Y qué significa eso? Que el Instituto de Planeación realmente tendría que estar trabajando en favor de la formación ciudadana, porque ese es un gran pendiente, es algo que es una atribución, una responsabilidad del instituto y realmente no se ve por dónde, no se ve en qué momento vamos a recibir información de cómo participar, de cómo leer un plan, de cómo consultar datos de riesgos, de cómo visualizar la relación entre sistema de planeación y derechos humanos. Eso no está. La otra parte, y con esto ya cerrando, es que el enfoque de derechos humanos plantea que desde la planeación, tanto en el ordenamiento
Organización para el Desarrollo, deben estar considerados niveles mínimos de derecho en materia de accesibilidad, disponibilidad y calidad. En la parte de ordenamiento territorial le corresponde sobre todo a la disponibilidad. ¿Disponibilidad de qué? De reserva territorial, de infraestructura, sobre todo el manejo del suelo. Y lo que viene del programa que ya retirado, el programa general de ordenamiento territorial, viene de manera muy, digamos, hacia el final, de manera muy breve y sustancial, que hay que hacer programas sobre suelo urbano, sobre conservación y suelo de riesgo, cuando en realidad ese es el eje conductor del ordenamiento territorial. Todo lo que tiene que ver con el suelo urbano, pero suelo urbano, ¿qué trabajar en el suelo urbano? Dentro de esta parte de los niveles mínimos del derecho, tenemos que ver, o de los derechos, tenemos que ver de dónde va a salir el suelo y cuál normatividad para producir vivienda social. ¿Cómo vamos a hacer para revertir todas las condiciones de riesgo y prohibir o regular de una manera diferente la construcción de vivienda o de proyectos, de conjuntos urbanos y de grandes proyectos urbanos en suelo que esté en riesgo? La otra parte es la articulación entre el ordenamiento territorial, vivienda y protección civil, por ejemplo, que eso está desarticulado totalmente, porque entonces ya no es solo el binomio de ordenamiento territorial y vivienda, ordenamiento territorial y movilidad, sino también esta otra parte de riesgos, de vulnerabilidad, de cambio climático, de sustentabilidad, de todo lo que tiene que ver con la parte de acercarnos a la naturaleza sin desperdiciarla aún en suelo humano. La otra parte es el suelo de conservación. Lo que yo veía en suelo de conservación es que cuando revisamos todo el diagnóstico y las propuestas en los planos que vienen al último en el programa general de ordenamiento territorial, en realidad no están proponiendo nada. Y si nosotros vamos a las barrancas, a La Era, a Chamontoya, hasta arriba al suelo de conservación, y ustedes dan, porque es bien interesante ver qué sucede en esa famosa línea, esa línea que separa el suelo urbano y el suelo de conservación, que parece que es una cosa niña, porque dicen, no, es que ya está integrado el suelo urbano y entonces solo hay que mover la línea. No hay que mover la línea. Y lo que vemos en el territorio es que no se plantea nada sobre dónde van a estar las escuelas y no hay escuelas. Por increíble que parezca, arriba en la loma, allá en Lomas de la Era, en Chamontoya, en el Cerro de Judío, después de la línea que marca suelo urbano y suelo de conservación, no hay escuelas, no hay hospitales. Los niños y las mamás, todos los días, porque además son unas pendientes enormes, tienen que bajar 3 kilómetros, 2 kilómetros para llegar a la escuela y de ahí de regreso. O sea, de verdad, ¿dónde está eso de la infraestructura para darle soporte a los derechos humanos? Porque aún esos asentamientos que podemos clasificar o que se clasifica como suelo de conservación, tenemos derechos y no se está cubriendo y a nadie le importa. Hay problemas de movilidad muy fuertes en esos territorios, ya no son las delegaciones centrales que tenemos todo. En esos territorios no hay transporte, la gente se tiene que mover por muchas horas caminando, no hay siquiera la posibilidad de bicicleta en algunos casos, y esta parte que realmente resulta indignante, que no se considera infraestructura en asentamientos humanos que están después de la línea de suelo urbano y que entramos a suelo de conservación. Y si ustedes ven el diagnóstico que viene en el Programa General de Ordenamiento Territorial, es una comedia, de verdad es una comedia. No hay nada. Entonces, me parece que esas cosas, entre las propuestas que creen que nosotros los ciudadanos no entendemos, por supuesto que podemos leer un plano. Y ahí vemos que no hay ese tipo de propuestas para resolver el problema de la gente. En las periferias, en los centros urbanos, con los pueblos originarios. Después de revisar e ir a visitas de campo con los pueblos originarios, ahí vimos por qué están peleando tanto eso del suelo rural.
porque en cuanto se decrete, bueno, eso ya me pasó, pero lo que no quieren es que se mueva la línea entre suelo urbano y suelo de conservación, y eso implique que los desarrolladores empiecen a comprar tierra y vienen los polígonos de actuación y todo lo que refiere, que ya se está empezando a ver del lado, ya también hacia el sur, pero del lado de sur urbano. Y la otra parte es la devastación de los recursos naturales, ya con esto termino, porque tampoco hay algo que limite esa parte de cómo vamos a resolver todo lo que tiene que ver con los asentamientos humanos, pero no es una parte discriminatoria, es que son irregulares, entonces hay que moverlos. No, más bien, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar esa relación entre naturaleza y suelo urbano? Y ya es con la parte de los mecanismos de exigibilidad. El programa, que por suerte, por fortuna retirado, dice que cada uno de nosotros va a tener al final una carta por el derecho a la ciudad. Y lo que yo digo es, no intenten, de verdad, ¿por qué una carta por el derecho a la ciudad si ya está en la Constitución? Lo que tenemos que hacer son garantizar mecanismos de exigibilidad, que cada uno de nosotros podamos reclamar el derecho a la vivienda, el derecho a la movilidad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad, y eso no está. Y me parece que es en lo que hay que trabajar. Cómo hacer realmente factibles, cómo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos en materia de suelo y de planeación. Muchas gracias, doctor Monterrubio. Bueno, había comentado que a veces podía, digamos, desarrollar una intervención inteligente, bueno, mucho más que inteligente de lo que cumplió con todas nuestras expectativas para exponer temas tan importantes, tan estratégicos como los derechos humanos y el proceso de planeación, donde quedaron. Y bueno, pues una serie de temas que digo que vamos a tratar en la sesión de conocer. Pues ahorita quiero dar paso, digamos, a nuestra tercera y última ponente de este primer bloque, que es la maestra Nicola Gómez Sánchez. Ella es, Sí. Arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tiene una maestría en Desarrollo Urbano y Regional por el Posgrado de Arquitectura de la UNAM, cuenta con una especialidad en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos por la Universidad Politécnica de Madrid en España. Su experiencia profesional ha sido en equipos multidisciplinarios, ha coordinado proyectos urbanos y de regeneración ambiental. Hoy en día trabaja como coordinadora de proyectos de agua capital en el Fondo de Agua de la Ciudad de México. Fungió como directora de acciones sociales en el programa de mejoramiento urbano de la SEDATU. Anteriormente fue coordinadora de investigación e innovación en la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. Trabajó en el equipo de asesores de la CEDUBI, coordinando planes maestros de desarrollo urbano en la Ciudad de México. Es docente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Acciones de investigación que ha desarrollado son resiliencia, regeneración urbana, espacio público y participación comunitaria. Pues, nuestra Gómez, adelante, tiene 15 minutos. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me gustaría recalcar muchas de las cosas que dijo la doctora Nacheli, creo que son, y bueno, también la doctora Monterrubio. Nosotros desde Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, hemos estado trabajando también con la Comisión Técnica de Resiliencia Hídrica, que forma parte del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Y creo que la complejidad de este tipo de instrumentos de planeación reside un poco en cómo hacer este entendimiento mucho más integral, como decía la doctora Monterrubio, tanto del diagnóstico, pero también de las soluciones. Creo que uno de los grandes retos es dejar de verlo por sectores, ¿sí? Movilidad, solo movilidad, vivienda, medio ambiente. Creo que tenemos que empezar a entenderlo de manera mucho más transversal. Nosotros que trabajamos con agua, a mí siempre empezamos a trabajar con agua, empezamos a platicar de agua y automáticamente es un tema como de infraestructura gris. Pero luego empezamos a hablar también de temas de suelo de conservación, de bosques,
de gestión integral de riesgos, esta parte que decía la doctora Nacheli de los escenarios. Ahora pues ya tenemos que planear con escenarios de cambio climático, ¿no? Porque de por sí somos una ciudad que ya 4 o 5 meses al año se inundaba y el resto del tiempo no tenía agua. Pero ahora con los cambios, bueno, con los impactos que está teniendo el cambio climático, ¿no? Empieza a llover y se nos olvida que estamos en una sequía, pero las consecuencias de esa sequía van a seguir el siguiente año. Entonces yo creo que son escenarios, como dice la doctora Nacheli, muy complejos, pero sí hay que empezar a entenderlos y abordarlos de manera mucho más integral, porque si no, creo que perdemos la oportunidad de tener un plan general de ordenamiento territorial, en donde realmente estén vinculados todos estos temas que son muy importantes y muy complejos, cada uno por sí solo. Ahora, el planteamiento que hace la doctora Monterrubio también se me hace súper interesante, porque creo que cuando estamos trabajando en temas de planeación, estamos como visualizando la ciudad, pero cómo aterrizar eso a la ciudadanía, ¿no? Y al día a día de los ciudadanos, a esta parte que ella plantea, pues mucho más humana, de cómo se transporta la gente en las periferias, qué pasa con el tema del agua, ¿no? También tener un entendimiento de Cuenca creo que es muy importante. Nosotros cuando empezamos a revisar el plan del programa nos dimos cuenta que, pues sí, al final la Ciudad de México sí tiene un límite jurídico-administrativo, pero finalmente cuando, por ejemplo, hablamos de agua, pues la visión es mucho más amplia, tiene que tener un enfoque de Cuenca. Tenemos que hablar con la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esta ciudad, el 40% de agua más o menos, en números muy generales, depende de fuentes externas. Entonces creo que también eso era como un gran faltante dentro de estos instrumentos, ¿no? Como esta visión mucho más amplia, porque al final, pues sí, somos la Ciudad de México, pero estamos inmersos en una zona metropolitana, estamos en un territorio geográfico que es una cuenca, dependemos de otras fuentes de agua, y creo que son temas mucho más complejos, y el gran reto está en cómo vincularlos y en cómo sentarnos a la mesa a distintos actores. Puede ser, la academia genera muchísima información, que ese también creo que es otro gran tema. Nosotros empezamos a intercambiar información y la información no coincide, ¿no? Entonces un mapa no coincide con el otro mapa, alguien tiene otra información, no es tan fácil acceder a la información. Bueno, ya que se tiene, no toda está actualizada, el gran reto es cómo vamos a ir actualizando la información para que no sean instrumentos que se queden estáticos. Y yo creo que también otra gran oportunidad que debe de tener el Programa General de Ordenamiento Territorial es que sienta la base para que las alcaldías empiecen a trabajar también temas de planeación, ¿no? Los programas de las alcaldías pues son ya muy caducos, y al final el desarrollo de la ciudad va mucho más rápido que la planeación, ¿no? Los asentamientos van creciendo, la movilidad, el tema de pues, el desarrollo inmobiliario, todo va mucho más rápido, nos estamos preparando más o menos para los desastres, tenemos yo creo que hemos avanzado muchísimo en temas de sismos, somos una ciudad que ha avanzado mucho, que la ciudadanía también ha avanzado mucho, pero hay otros temas que pues siguen pendientes y hay que seguir trabajando. Y también creo que otro reto es llevar todos estos aspectos muy técnicos, y como bien dice la doctora Monterrubio, la ciudadanía, a mí me impresiona mucho cómo los temas urbanos cada vez están más y más y más en la discusión. Antes no eran temas que estuvieran como tan en boga, ahora sí creo que la ciudadanía se está involucrando más, pero es un reto tanto de la academia como del gobierno, como de organizaciones en las que yo trabajo, hacer esta traducción técnica para también facilitarle a la ciudadanía a entender esta complejidad y que también puedan participar de una manera informada, ¿no? Y creo que sí es importante entender. A mí me sigue impresionando muchísimo cuando la gente me dice, no, es que en mi casa no hay problemas de agua. Eso quiere decir que no está teniendo un entendimiento del problema del agua que enfrenta la Ciudad de México, ¿no? El cómo está llegando a la Ciudad de México, qué está pasando con los acuíferos, si se
sabemos que es un sistema de acuíferos, cómo se extrae el agua, de qué profundidades se está extrayendo y luego cómo se saca esa agua, ¿no? Si se la está tratando, en qué se está reusando, a dónde se está yendo. Creo que toda esta información es importante acercarla a la ciudadanía de una manera muy clara para que también podamos generar conciencia, podamos generar una participación mucho más informada, ¿no? Creo que también pues, hay que seguir fortaleciendo las capacidades. Yo me acuerdo que en mi experiencia en la Agencia de Resiliencia y ahorita también con los temas de resiliencia, sigue siendo un tema que no entiendes bien si antes estaba en la Secretaría de Medio Ambiente, ahorita está en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Entonces es un tema que está como en una cosa gris que no termina ni el propio gobierno de entender, ¿no? Entonces, yo sí creo que son muchos los retos que tiene pues el instituto para hacer este entendimiento y este planteamiento mucho más integral de los temas tan complejos que tiene la Ciudad de México, ¿no? Entonces, construir una visión común pues nos va a tomar y hay que aprender, como bien dice también la doctora Nayeli, a escuchar, hay que aprender a opinar y también pues empezar a hacer toda esta integración, todo este conocimiento, toda esta información, porque esta ciudad está muy bien estudiada, hay muchísima información, pero sí creo que pues, la información, como les decía, no está actualizada, está dispersa, no es tan accesible. Entonces, creo que sí son grandes retos. A mí, en lo personal, me gustaría que vamos a empezar de nuevo un proceso, pero que sí lo concluyamos, porque esta ciudad no puede seguir avanzando, como dicen aquí, sin ninguna visión, sin saber hacia dónde vamos. Yo sé que los cómo es lo más difícil, pero al menos sí tendremos que tener claridad para que además sea una visión que desde la ciudadanía sepamos hacia dónde va la ciudad y el gobierno que vaya cambiando, podamos mantener esta visión a largo plazo, ¿no? Porque finalmente la ciudad sí necesita acciones de muy corto plazo, pero también necesita una visión de largo plazo que tenemos que, como ciudadanos, vigilar y dar permanencia, ¿no? Porque al final los gobiernos van, vienen, cambian, pero es la ciudadanía quien se queda con esta responsabilidad de dar seguimiento, pero sí tendríamos que tener muy claro hacia dónde está yendo esta ciudad. Y bueno, esta sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Paula Gómez. Y bueno, sin mayores preámbulos, abriríamos unos 15 minutos, me parece que tenemos de sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si gustan empezar, pues ya tenemos, no sé si acercamos el micrófono para que se oigan en las redes sociales y en internet. Si gustan presentarse, por favor, su nombre y procedencia, si son tan amables, y pararse. Sí, hola, soy Carmen Contreras, vengo del Instituto Mora y mi pregunta es, ya tenemos claro todo deficiencias técnicas, programáticas, de diseño en ambos instrumentos, no nada más en el programa de ordenamiento territorial, sino en lo que es la generalidad, que es el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México, que creo que siempre hay que abordarlos paralelamente, ¿no? Porque justamente la perspectiva de derechos humanos tendría que partir de ahí, del plan general, tendría que ser más clara para que se traduzca tanto en la planeación como en el ordenamiento territorial. Entonces creo que siempre hay que abordarlos de manera similar y finalmente están en la discusión política. Pero entonces creo que también estamos de acuerdo en que se tendría que responder todo el proceso y no nada más retirarlo y aumentarle o anexarle algún capítulo de corrupción inmobiliaria, cualquier cosa que se le ocurra a las instituciones denominar eso, que es también muy ambiguo.
Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo generar ese consenso político? Porque este es un tema también de fuerzas políticas, para reponer todo ese proceso que tendría que ir de abajo hacia arriba. Porque toda esa línea de participación política que se planteó al inicio, de que el Instituto de Prospectiva iba a ser el encargado de implementarla, toda esa línea se perdió desde trabajar en colonias o en las unidades territoriales, alcaldías, e ir subiendo hasta generar este diseño participativo, al cual, por cierto, tenemos derecho, porque eso está establecido en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo podríamos generar esos consensos sociales y políticos, ese equilibrio de fuerzas dentro del Congreso para reponer todo ese proceso? Y entonces sí, diseñar con este expertise técnico que hay en todos lados, no nada más aquí en esta mesa, sino en otras instituciones. ¿Cómo se podría organizar eso? ¿Desde dónde tendríamos que partir? Y ya es. ¿A quién va dirigida la pregunta? A todos. A todos y todos. Si están de acuerdo, podemos a lo mejor nos comentar 2 o 3 preguntas y luego ya contestamos, o prefieren contestar una. 2 o 3, entonces, vaya. Muy buenos días, mi nombre es Demetrio Galván Torres, yo vengo del pueblo originario de Santa Bárbara, Tetlán, Yupico, en Azcapotzalco, y bueno, además de ello, nosotros participamos en el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac. Y bueno, referente a esta cuestión de la creación de escenarios, pues esta es la tercera ocasión en que fracasa el IPDP, de la mano con el actual gobierno de la Ciudad de México, en imponer su plan general de desarrollo y su programa general de ordenamiento territorial, precisamente por las viejas prácticas periodistas, aunque el actual gobierno se dice que son diferentes y que no los confundan, en el sentido de que ellos han recurrido a los liderazgos pues ya demasiado, ¿cómo les diré? No quiero ser grosero, pues a los viejos liderazgos así corruptos, a los cuales les dan 300, 500 pesos o una despensa, y ya de esa manera pues ellos los convocan así como que a escondidas, porque en las 2 ocasiones, bueno, más bien en la primera ocasión en que se convocó para opinar sobre el PGOT, pues eso lo convocaron mediante una reunión de participación ciudadana. Entonces, sucede que, pues ahí está la COPACO, ¿no? Pero la COPACO siempre ha estado al servicio de los intereses de la alcaldía en turno, independientemente del partido que está administrando ahí la alcaldía. Y bueno, pues esta señora fue la que firmó, y mediante la firma de esta señora y su grupillo, que es de 6 personas, pues ya pretende el IPDP, que en el pueblo originario de Santa Bárbara, Tetlán, Yupico, avalamos su PGD y PGOT, lo cual es total y completamente falso, ¿no? Entonces yo voy a lo siguiente, de que pues dejen de andar pues, engañando a la gente, y que de veras se recurra a toda la población para que, bueno, si en verdad tienen la intención de que pase el PGOT, pero no por encima de todos, ¿verdad? No por encima de las mayorías, porque como lo han aquí planteado una de las ponentes, pues el PGD y el PGOT está secuestrado o cooptado o está totalmente a favor de las inmobiliarias, como esta inmobiliaria que se llama Quiero Casa, que es de los hermanos Chabot, y bueno, que es pariente de Claudia Sheinbaum, y es ella la que está tratando de imponer el plan y el programa. Entonces, en este aspecto, pues por favor, dejémonos de simulaciones, y que por favor consulten a los pueblos y barrios originarios, porque ciertamente ahí en nuestro pueblo existe el consejo, actualmente está conformado por 7 elementos entre hombres y mujeres, y en su momento lo vamos a ampliar a 30, 40, y obviamente de los mejores elementos del pueblo, ¿no? Oiga, pero su pregunta, ¿cuál es? Si pues que por favor ya se dejen de andar ahí
engañando a la gente y le den verdadera difusión, porque nada más llaman a sus gentes los que están a favor de los intereses del actual gobierno con su cártel inmobiliario, porque ellos también los tienen, no nomás lo tiene la oposición, bueno, la supuesta oposición, ¿no? Porque esto de tener que pasar a el PGD y el PGOT por afirmativa ficta, pues fue mediante un acuerdo entre todas las bancadas de los partidos políticos para pasarla, ¿no? Y esto que hizo Martí Batres, de retirarla, pues nada más fue como para desactivar el descontento social. O sea, no es cosa de que, mira qué buena persona es Martí Batres, no, es un tipo mañoso. Y bueno, vuelvo a decir que por favor dejen de andar simulando y que de veras consulten. Bueno, eso es todo y gracias. Una pregunta más y vamos a ver las respuestas. Muy buenas tardes, mi nombre es Corica, soy vecina del pueblo de Santiago de Tepatitlán, Xochimilco. Mi pregunta pues es que vengo más que nada porque hay muchos sustos en toda la población, ¿no? Porque yo vengo de un asentamiento humano irregular que estamos esperando que se apruebe, pero que se apruebe una situación que también sea pues buena para todos. No necesariamente queremos que también seamos preámbulo de que por medio de nosotros se puedan hacer las, ¿cómo se llama? Las empresas puedan tener pues la facilidad de construir, ¿no? Tampoco queremos eso, simplemente queremos ser vecinos que tengamos esa prioridad y que se haga un buen estudio. Que ahorita se va a volver a empezar de cero, pues se va a volver a empezar de cero. No queremos eso tampoco porque pues hay una, ¿cómo se llama? Una planeación en nuestra alcaldía ahorita de algunos que ya van a salir adelante y esperemos así sea, pero nosotros seguiríamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es mi pregunta? Ustedes estaban planeando lo de la planeación estratégica. Ajá. Entonces, aquí lo único que tendríamos nosotros de desarrollo apenas, pues que nos indiquen cómo tendríamos que hacer una estructura viable, ¿no? Porque si bien hablan de los sismos, si bien hablan del agua, si bien hablan... El gobierno, en su momento, empezamos, si recuerdan otra vez hacia atrás, empezaron a ver paneles solares. Ajá. Quieren que hagamos una ciudad sustentable, pero da la casualidad que ellos los ponen, pero no saben componer. O sea, aun cuando nosotros ponemos el material, no hay quien sepa arreglar esta situación. O sea, yo no soy técnico de poner la luz de panel solar, por eso debe de haber un técnico. Ahora, la cosecha de agua, ¿ok? Sí. Viene la cosecha de agua. Y posteriormente, ¿cómo van a ser los vientos? En cuestión planeación de sismología, los sismos van a venir, ¿cómo van a ser nuestras casas? Yo no soy una empresa la cual tiene y sabe poner unas zapatas bien. Yo simplemente soy una vecina que tengo mis pocos recursos, que sé poner unos cimientos, sé poner una casa, sé poner mi casa para que no pase yo frío sin mi familia, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Si al final voy a poner 2 o 3, ¿cómo se llama? Niveles. Y en el primer temblor, a lo mejor no supe yo de planear o llevar a la persona que me lo hiciera, que me lo hiciera bien. Yo tampoco soy arquitecto. Sabemos que estamos sacando mucha agua. Sabemos que eso, a final de cuentas, hay hundimientos. Pero para eso se supone que viene la planeación que ustedes están hablando. ¿Cómo la vamos a hacer? O sea, los asentamientos humanos.
Esa es mi pregunta. ¿Cómo vamos a hacer los nuevos asentamientos, esta planeación para que seamos sustentables, así como lo están pidiendo ustedes? Y una más, bueno, o sea, muy concreta, por favor. Sí, muy rápido. Bueno, creo que la retirada de los dos grandes planes es una oportunidad para la planeación, para reivindicar la planeación. Mi pregunta va en este sentido, que han dicho para las tres, es pues cuál sería, no creo que en este momento no hay una propuesta, pero sí como la vía o por dónde estarían ustedes viendo la forma de integrar dentro de la planeación, por un lado a los actores, que pues conocemos a la ciudadanía, a las instituciones, y que coincidieron en que van cada quien por su lado en estos programas, y por otro lado las dimensiones, ¿no? Porque el plan pues aborda distintas dimensiones, desde la ecológica, la social, la legislativa, los derechos de los pueblos ciudadanos. Entonces, bueno, ¿cuál sería en este momento, no? Gracias. Bueno, yo creo que van a quedar seguramente muchas preguntas en el tintero. Estoy seguro que algunos también van a querer participar por ahí, pero por cuestiones de tiempo y de agenda ya es necesario ir cerrando este bloque para pasar al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, le daría la palabra a las ponentes. No sé si alguien quisiera iniciar. Muchas gracias. Yo creo que las cuatro intervenciones se relacionan y tienen que ver con la cuestión de la democracia en la ciudad. Esto significa que trabajar en un esquema de planeación no puede estar alejado de cómo trabajar la democracia en la ciudad. Pero ¿qué significa eso? Que al mismo tiempo, desde mi punto de vista, al mismo tiempo que estemos trabajando la cuestión de los diagnósticos y demás, hay que trabajar en cómo vamos a facilitar y cómo vamos a establecer otros mecanismos de participación. Esto se ha dicho mucho y parece que está en el limbo y entonces es muy reiterado y es solo discurso. Pero para que no sea solo discurso, lo que hemos visto en el trabajo con organizaciones vecinales y con pueblos originarios es que la cuestión de la ley de participación es importante que cambie para, sobre todo, las figuras y las formas de participación. Porque no en todos los casos es una participación vinculante y tampoco en todos los casos aplica para que nosotros podamos participar en el esquema de planeación. De hecho, solo hay tres figuras en las que podemos participar en la planeación. Y el resto es para una cuestión más de gestión urbana y de consensos ya en el territorio entre la alcaldía y la ciudadanía. Eso la verdad es que no nos sirve, porque además los mecanismos de participación en la planeación son limitados y están muy desde el lado desde donde la alcaldía lo decida o el Instituto de Planeación. Bueno, en este caso es el Instituto de Planeación responsable. Me parece que en todo caso hay que llegar al territorio con diferentes figuras y diferentes formas, porque uno de los grandes desafíos es que quienes participan a veces son únicamente los líderes o los representantes de las organizaciones, y eso no nos lleva a nada, porque ahí la ciudadanía pierde, estamos perdiendo la posibilidad de realmente involucrarnos. La otra cuestión, y con esto termino, son los procesos de formación. Porque no se trata nada más de llegar a votar o de llegar a decir yo quiero, sino cómo es la planeación, en qué aspectos, qué significa el derecho a la vivienda, qué significa el derecho a la movilidad y cómo podemos participar. Entonces me parece que esas son dos cuestiones fundamentales, la formación y otros mecanismos distintos de participación para llegar al territorio, porque no lo estamos haciendo. A mí nada más me gustaría complementar lo que dice la doctora, que creo que es muy importante. Esta parte de los procesos participativos sí hay que rediseñarlos y
sí también coincido muchísimo en que no puede ser el mismo proceso para los distintos territorios que por esta ciudad. Entonces hay que darse el tiempo de preparar estas herramientas, preparar estos mecanismos, porque además cada quien tiene una visión, ¿no? La señora conoce Xochimilco, perfectamente bien conoce su territorio, pero también así alguien estará en Azcapotzalco, alguien estará en la Miguel Hidalgo. Entonces sí creo que al final todo este conocimiento que está, digamos, de base se tiene que recabar, pero también se tiene que construir una visión al final de ciudad, ¿no? Porque la suma de todo esto, pues al final es la Ciudad de México. Gracias, pues, para no repetir, yo coincido plenamente con el tema de que esto necesita repensar el proceso de consulta de una forma distinta, más democrática. Con el tema de los actores, creo que vale la pena enfatizar que el instituto, que va a ser finalmente quien lleve el proceso de la mano, necesita una legitimidad que en este momento no tiene, ¿no? Entonces creo que ese es como el paso uno. O sea, por supuesto hay que hacer procesos formativos, por supuesto hay que diseñar las metodologías para que estén adaptadas a los diferentes territorios, pero quien tiene que hacer eso tiene que tener una legitimidad que no tiene. Entonces, la institución de un instituto de planeación bajo por lo menos lo que establece la ley de planeación del desarrollo, pues sí es súper importante, porque si no, pues por más que hagamos formación, siempre vamos a estar cuestionando quién está llevando el proceso. Y una prueba de ello también es cómo se llevaron el tema de las consultas. Por aquí lo dijeron muy bien. En las consultas era avalas o no avalas. No se trata, o sea, eso es ridículo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que debió haberse hecho, que es un proceso mucho más deliberativo, mucho más complejo, donde se recogieran propuestas, donde se diseñaran escenarios desde los territorios, desde los pueblos, en fin, ¿no? Entonces, creo que yo enfatizaría la necesidad de empezar por ahí. Y nada más una cosa, con el tema de los asentamientos. Creo que una de las cosas importantes es que los asentamientos tienen un motivo de origen, que es la necesidad de vivienda y la búsqueda del cumplimiento de derechos, ¿no? Y parte de la razón por la cual estos asentamientos están siendo, o sea, ahora sí que a la orilla de la ciudad, es porque en la ciudad no tenemos los mecanismos de vivienda social y de construcción social del hábitat que se necesita para poder ocupar ciertos espacios que están en zonas mucho mejor servidas, mucho más accesibles. Y creo que parte de la discusión no es hacia dónde nos vamos a expandir, sino cómo le vamos a hacer para generar procesos de vivienda en lugares donde estos derechos tienen una infraestructura material mucho más establecida, ¿no? Y creo que es parte de eso, o sea, parte de cómo frenamos la expansión, porque así ganamos todos, ¿no? Quienes son los pueblos originarios que llevan ahí viviendo toda la vida, pues es una historia diferente. Son procesos históricos de derechos que ya están allí. Pero si nosotros estamos pensando en el crecimiento de la ciudad, sí tenemos que replantear cómo tenemos que crecer en las diferentes áreas de la ciudad de las cuales estamos siendo excluidos, porque no tenemos el valor de regular el mercado de suelo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no estemos regulando en nada el mercado de suelo? Entonces, el problema es que hasta que no metamos esos procesos de regulación, control absoluto del Estado, ¿no? Que luego se pone a decir que esto es el socialismo total, no. O sea, se trata de pensar en la viabilidad de la ciudad a través de mecanismos de regulación de suelo que te permitan aprovechar lo que ya tienes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso a la larga tiene beneficios también para estos territorios históricos que están en la periferia, a los cuales la ciudad les debe mucho. Eso sí. Bueno, con esto, bueno, yo quisiera nada más comentar 3 o 4 puntos como reflexión final de esta sesión. Yo me quedo con la idea que en algún momento planteé hace unos momentos sobre los dilemas de la planeación. Yo creo que pues, estas reflexiones que nos han compartido las ponentes, inclusive creo que también lo percibí, inclusive también en los comentarios que se hicieron, pues me remiten a la idea del dilema. Es un dilema ganar esta ciudad, ¿no? O sea, cómo conciliamos todos estos intereses, todo este proceso de planeación, porque planear una ciudad pues implica
confrontar estos dilemas y lograr establecer estos consensos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando uno le pregunta al ciudadano qué quieres para tu barrio, qué visión quieres de ciudad, resulta que no todos compartimos la misma visión, ¿no? Entonces, desde la entrada va a ser un proceso complicadísimo, ¿no? Si a eso le añadimos que hay intereses políticos detrás, bueno, pues peor aún, ¿no? Y es un proceso que se paraliza y cuyo resultado pues, lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Un proceso de planeación, de generación del PGOT que data ya de hace 2 años aproximadamente, ¿no? Donde se han generado distintas visiones, ¿no? Y distintas versiones del documento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no todos quieren lo mismo? Porque así es. ¿Cómo conciliar, digo, por poner un ejemplo, el patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México con la necesidad de renovación, en particular de muchas viviendas o edificaciones que tienen 2 o 3 niveles, en la ciudad central sobre todo, donde hay un patrimonio urbano arquitectónico extraordinario, ¿no? ¿Cómo le hacemos para conciliar eso, ¿no? O otro tema, disponibilidad de suelo para vivienda social, ¿no? A propósito de los derechos humanos. Creo que eso es un tema fundamental, crítico, un problema profundo y no hemos logrado resolverlo. ¿Cómo le hacemos para lograr vivienda social en zonas aptas, en zonas, digamos, servidas con todo el equipamiento indispensable para poder ejercer estos derechos humanos que están consagrados en la Constitución de la Ciudad de México? Se necesita regular el suelo, en efecto, pero regular el suelo implica también afectar muchos intereses. Y es ahí donde no estamos una vez más paralizados, ¿no? Otro de los dilemas, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir ese suelo para la vivienda social, ¿no? Y bueno, alguien comentó la necesidad también de actuar a corto plazo. Y esto me remite a 2 cosas. Uno, la necesidad que tenemos de resolver problemas inmediatos que son críticos, como simplemente el suministro del agua, ¿no? En algunas colonias donde no hay agua. Iztapalapa, pues, es un ejemplo así paradigmático, ¿no? Son lugares donde simplemente no está llegando el agua, ¿no? Y esto me remite al papel que pueden hacer las alcaldías en lo inmediato, en la resolución de muchos problemas y muchos conflictos y procesos que se requieren atender desde abajo hacia arriba. Y creo yo, y con esto cierro mi reflexión final, es el PGOT y el Plan General de Desarrollo son, digamos, planes, digamos, de largo plazo y son sobre todo instrumentos generales, por así decirlo, ¿no? Eso necesitamos aterrizarlo en las alcaldías. Las alcaldías van a tener un papel fundamental. Ahorita no saben exactamente qué es lo que van a hacer porque no hay lineamientos de cómo hacer ordenamientos territoriales a nivel de las alcaldías. Pero las alcaldías van a tener un papel fundamental. Lo mismo las comisiones de participación ciudadana, ¿no? Los COPACOS, que bueno, pues están inmersos en una serie de intereses políticos y demás, pero bueno, ahí están y es el único vehículo que tenemos en este momento de asegurar una participación ciudadana, digamos, con representación política, pero pues, con una interlocución literalmente con los ciudadanos, con los vecinos, y bueno, pues forma parte de estos elementos. Muchas gracias, tenemos un receso aproximadamente de 15 minutos, quiero dejarlo en 10 minutos para poder continuar con el segundo bloque. Gracias.